hoy, jueves 3 de febrero, un aniversario más de la batalla de Caseros. Y sobre todo quiero que nos hables de Justo José de Urquiza, de ese Urquiza que lideraba el Partido Federal allí por el año 1852, aquel Urquiza que en esa época logró derrotar a Juan Manuel de Rosas. Sí, los dos pertenecían al mismo partido, los dos habían adherido vamos a decir, a la postura federal de cómo administrar el país, o sea, respetando las autonomías provinciales con un gobierno, ¿no es cierto?, nacional o federal que tuviera como referente o como respeto a cada una de las autonomías nacionales. En ese momento, ¿qué era Juan Manuel de Rosas? Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires, pero como Buenos Aires es una provincia federal de gran importancia, no solamente demográfica, sino económica, todas las demás provincias federales le daban a él el manejo de las relaciones exteriores y él era no solamente gobernador de Buenos Aires, sino presidente de la Confederación, es decir, de todas las provincias federales. Por eso Rosa había adquirido no solamente una visión provincial en su provincia, sino una visión nacional, porque todas las provincias federales le confiaban a él el manejo de las relaciones con las potencias extranjeras o los negocios con el extranjero. Por eso Rosa había adquirido una, vamos a decir, preponderancia nacional en ese momento. Bien, entonces, ante ese escenario, ¿cuáles eran las ideas de Justo José de Urquiza? Él adhería al respeto de la independencia de cada provincia en el manejo de la cosa pública, de la educación, en el manejo de la administración económica, la administración de justicia, y en ese momento no había un gobierno nacional de referencia, porque acordate que en 1820, después de la batalla de Cepeda, se había caído lo que era el directorio, que era el último gobierno nacional que gobernó el país entre 1815 y 1820, sí. Después de la formación de la Junta Criolla en 1810. Entonces se había caído el gobierno nacional y lo que había entre 1820 y 1852 eran gobiernos provinciales y que habían delegado las provincias federales el manejo de relaciones exteriores a nivel de las provincias federales al presidente de la Confederación, que ocupaba en ese momento el general, el brigadier Juan Manuel de Rosas, por ser Buenos Aires la provincia federal más importante demográfica y económicamente. Seguro. Susana, comentanos las horas previas a lo que fue la batalla de Caseros, aquel 3 de febrero de 1852. La batalla de Caseros fue una consecuencia militar de una ruptura política. O sea, Caseros fue una consecuencia de la ruptura política. La ruptura política se dio cuando Urquiza, gobernador de Entre Ríos, decide no confiarle más el manejo de las relaciones exteriores a Juan Manuel de Rosas, relaciones exteriores de Entre Ríos. Eso se dio lo que se llamó el pronunciamiento de la carta donde Urquiza le pide la devolución al presidente de la Confederación del manejo de las relaciones con el extranjero de la provincia de Entre Ríos. Eso fue el 1 de mayo de 1851. Esta ruptura política desencadena la ruptura militar del 3 de febrero de 1852, donde Urquiza conforma vamos a decir, un ejército que va a estar apoyado también por emigrados y que estaban en el extranjero, y conforma, ¿no es cierto?, el ejército grande con tropas que van a tener también la ayuda de uruguayos y distintas
de emigrados argentinos que no estaban de acuerdo con la postura de Rosas. Perfecto, Susana. Entonces, ya después de la batalla con la batalla de Caseros, se obtiene la libertad comercial y la autonomía de las provincias. Caseros significa que esa ruptura política que le había engendrado el pronunciamiento, porque Entre Ríos pide ella relacionarse directamente con el extranjero y no dársela más a la presidente de la Confederación, el objetivo era otro. El objetivo era apurar vamos a decir, el camino para que se organizara el país nacionalmente, en forma nacional, formar un gobierno nacional. O sea, sí, entre las cosas había problema económico porque Rosas, con la ley de aduana, vamos a decir, priorizaba el puerto de Buenos Aires y el río Paraná, que tenía otros puertos, por ejemplo el puerto de Rosario, que toda esta zona sacaba sus productos por Rosario, se había visto no beneficiada. También la libertad comercial por los ríos Paraná y Uruguay tuvo una consecuencia en la ruptura política, pero el objetivo de Urquiza también era apurar la organización del país en un gobierno nacional, que Rosas con todo el poder lo había demorado. Eso también significó la batalla de Caseros en 1852. Claramente diría que la batalla de Caseros fue como el puntapié inicial de lo que fue posteriormente, lo que fue posteriori, el primer precedente de la Constitución de 1853. Exacto, porque él lo toma en forma provisional, porque Buenos Aires no está de acuerdo él no manda representantes a Santa Fe, que luego que va a sancionar la Constitución de 1853. Él no está de acuerdo con lo que sucedió después de Caseros, ¿me entendés? Ellos no estuvieron de acuerdo, entonces ellos se separan y comienza una etapa de secesión en el país que recién se unifica en 1860 después de Pavón, ¿me entendés? ¿Es Urquiza la gran figura de los entrerrianos que incluso pasó las fronteras de Entre Ríos y tuvo un pensamiento que alcanzaba a la nación? Por supuesto, un pensamiento nacional, porque si bien es importante el respeto y el gobierno provincial y el respeto a la autonomía, necesitaba una administración nacional y se transformó en otra institución política. Dejamos de ser de ser una nación independiente que habíamos logrado en 1816 para pasar a ser un Estado con un gobierno nacional y con una división de poderes, al tomar un régimen republicano. Dejamos de ser una nación independiente que habíamos logrado en 1816, pero que tenía autonomías provinciales repartidas, para formar un Estado organizado con un régimen republicano, organizado con una administración nacional, con el respeto de las autonomías provinciales y la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial.